Ya cállese, señora. Usted no es nadie para opinar. Solo es una vieja arrimada que vive de nuestra caridad en esta casa. Las palabras de Brenda cayeron sobre la mesa con el peso de una sentencia, afiladas y frías como un cuchillo de hielo. Me quedé inmóvil, con el tenedor a medio camino de la boca. El trozo de mole que había cocinado durante toda la tarde de repente perdió su sabor, convirtiéndose en ceniza en mi paladar. No levanté la vista. Mi hijo, Javier, sentado frente a mí, encogió los hombros y fijó la mirada en su plato, como si las vetas de la cerámica fueran el texto más fascinante del mundo. Afuera, el murmullo nocturno de Coyoacán seguía su curso, ajeno al terremoto que acababa de sacudir los cimientos de mi hogar. Con una calma que no sentía, terminé de masticar lentamente, tragué y luego tomé un sorbo de agua de Jamaica. El vaso tembló apenas un instante entre mis dedos, una traición minúscula a la serenidad que me esforzaba por proyectar. La cena había comenzado como tantas otras. El aroma de las especias llenaba el comedor, un olor familiar que siempre me había traído consuelo, el mismo que impregnaba las paredes desde que compré esta casa hace más de 40 años. Había preparado el platillo favorito de Javier, con la esperanza de tener una conversación tranquila, de conectar con él como en los viejos tiempos. Había sugerido con la voz más suave que pude encontrar que quizás deberían pensar en ahorrar un poco, en guardar para el futuro. Fue una simple observación de madre, nacida del instinto de protección que nunca muere. Pero para Brenda, mis palabras fueron una ofensa intolerable. Vi el desdén en sus ojos mucho antes de que abriera la boca. Esa mirada que me evaluaba y me descartaba, como si yo fuera un mueble viejo y polvoriento que estorbaba en su moderna visión de la vida. Ella nunca entendió que cada ladrillo de esta casa fue comprado con mis manos, con el sudor de mi frente. La frase, vieja arrimada, se repitió en mi cabeza, un eco cruel que parecía rebotar en las paredes de mi cráneo. Arrimada, en mi propia casa. Una ola de frío recorrió mi espalda, pero por fuera, mis manos descansaban sobre mi regazo, quietas. Recordé las noches infinitas inclinadas sobre la máquina de coser, el zumbido constante del motor siendo la única canción de cuna para mi hijo, que dormía en un Moisés a mi lado. Olí el cloro de las madrugadas, limpiando la miscelánea, antes de abrir, el aroma del café de olla que me mantenía despierta. Sacrifiqué mi juventud, mis sueños, la posibilidad de un nuevo amor tras la muerte de mi esposo, todo por darle a Javier la educación y las oportunidades que yo nunca tuve. Y ahora, en la mesa construida por mi esfuerzo, era una extraña, una mendiga que vivía de la caridad de quienes no habían aportado ni un solo peso para este techo. El silencio de Javier fue más doloroso que el grito de Brenda. Su cobardía me apuñaló el corazón. Él, mi niño, mi razón de ser, no dijo una sola palabra para defenderme. No, levantó la cabeza, no contradijo a su esposa, no me ofreció ni una mirada de consuelo. Simplemente se quedó ahí, un espectador pasivo de mi humillación, eligiendo la comodidad de su matrimonio por encima de la dignidad de su madre. En ese silencio ensordecedor comprendí que lo había perdido. El hijo que crié, el niño que me abrazaba con sus manitas pegajosas de dulce, había desaparecido, reemplazado por este hombre temeroso que prefería la paz falsa con su esposa a la justicia con su madre. La comida se enfrió en los platos, y con ella se enfrió algo dentro de mí, algo que había mantenido cálido durante 76 años. Se enfrió la esperanza. Con una lentitud deliberada, me levanté de la silla. No hubo un portazo, ni una lágrima, ni un reproche. Solo el sonido suave de mis pasos sobre las baldosas que yo misma había elegido décadas atrás. Recogí mi plato y mi vaso, los llevé a la cocina y los lavé con una meticulosidad extraña, como si ese simple acto pudiera limpiar la suciedad que sentía en el alma. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, quizás esperando una reacción, un drama que les confirmara su poder. Pero no les di esa satisfacción. Caminé hacia mi habitación, el refugio que ahora se sentía como una celda,
y cerré la puerta con suavidad. El clic de la cerradura fue el punto final de un capítulo de mi vida. La paciencia se había agotado, no con un estallido, sino con un susurro. La humillación no me había quebrado, me había despertado. La soledad de mi cuarto se sentía como un manto pesado. No lloré. Las lágrimas son para el dolor que todavía tiene esperanza, y la mía se había secado. Me senté al borde de la cama, la misma que compartí con mi Mateo durante tantos años, y sentí el frío de las sábanas. Mis manos, arrugadas y manchadas por la edad, descansaban en mi regazo, quietas. Recorrieron con la mirada los objetos que contaban mi historia. La foto en blanco y negro de mis padres, en su rancho de Puebla. El crucifijo de madera que mi madre me dio antes de partir a la capital. Mi vieja caja de costura con los hilos de todos los colores. Cada objeto era un testimonio silencioso de una vida de trabajo y sacrificio. Un lenguaje que mi hijo y su esposa se negaban a entender. Eran reliquias de un pasado que ellos consideraban insignificante, un estorbo para su presente brillante y vacío. Mis ojos se detuvieron en una fotografía descolorida sobre el buró. Javier, con sus rodillas huesudas y su uniforme escolar impecable, aferrado a mi mano, en su primer día de clases. Tenía una sonrisa a la que le faltaba un diente y una mirada llena de confianza ciega en mí. Podía casi sentir la tela áspera de su pequeño saco bajo mis dedos, oler el aroma a lápiz nuevo y a lunch recién hecho. Qué orgullo sentí ese día. Un orgullo tan vasto que parecía que el corazón se me saldría del pecho. Creí que estaba construyendo un hombre bueno, un hombre que recordaría sus raíces. Ver esa imagen ahora me causaba un dolor agudo, una punzada amarga en el alma, porque el niño de la foto había muerto, y en su lugar estaba un extraño que permitía que me humillaran en mi propia mesa. La memoria, caprichosa, me llevó aún más atrás en el tiempo, a mi llegada a la Ciudad de México. Era casi una niña, con una maleta llena de ropa remendada y un corazón rebosante de sueños. No eran sueños para mí, sino para el hijo que ya crecía en mi vientre. Recuerdo el estruendo de la ciudad, el mar de gente, el olor a smog y a comida callejera. Me sentía pequeña e insignificante, pero determinada. Esta selva de concreto era la tierra prometida, el lugar donde mi hijo tendría un futuro. Trabajé en lo que pude, limpiando casas ajenas, cosiendo para otros, siempre con la imagen de su rostro en mi mente. Esta ciudad, que una vez fue el símbolo de la esperanza y la oportunidad, ahora se sentía como una jaula dorada, cuyas llaves yo misma les había entregado a mis carceleros. Un pensamiento doloroso se abrió paso en mi mente. ¿Valió la pena? ¿Entregué demasiado de mí misma en el altar del amor maternal? Me di cuenta de que mi sacrificio no había sido interpretado como un regalo de amor incondicional, sino como una obligación silenciosa, un servicio que se esperaba de mí sin necesidad de agradecimiento. Les di todo lo que tenía, mi tiempo, mi energía, mi juventud, y ellos lo tomaron como si fuera su derecho de nacimiento. Construí un castillo para mi príncipe, y él, al crecer, invitó a una reina que me declaró una simple sirvienta. Mi amor se convirtió en mi debilidad, en el arma que usaron para despojarme de mi lugar en el mundo, para hacerme sentir invisible en el hogar que yo misma había levantado desde los cimientos. Recordé con una claridad meridiana el día que firmé las escrituras de esta casa. Había ahorrado cada centavo, peso sobre peso, cosiendo vestidos de fiesta para las señoras elegantes de Polanco, privándome de todo capricho. El dinero estaba en fajos ordenados dentro de una caja de galletas. El notario, un hombre serio con bigote, me miró con cierto asombro. Una mujer sola, de origen humilde, comprando una propiedad en Coyoacán. Al estampar mi firma en el papel, sentí una oleada de poder y de paz. Puse mis manos sobre la tierra del jardín y la sentí mía, una extensión de mis propias raíces. ¿Cómo se atrevía Brenda, una recién llegada que no conocía el valor del trabajo duro, a llamarme arrimada en el santuario que había costado la vida entera de una mujer? El rostro de mi difunto esposo
Mateo, apareció en mi mente. Era un hombre bueno, de manos callosas y sonrisa fácil. Se fue demasiado pronto. Una enfermedad se lo llevó sin previo aviso. Él siempre me había dicho que yo poseía una fuerza que ni yo misma reconocía. «Eres como una ceiba, Elena», me decía. «Tus raíces son profundas y nada te puede tumbar». En la soledad de mi cuarto, sus palabras resonaron con una fuerza nueva. Mateo jamás habría permitido este nivel de falta de respeto. Su memoria no era un ancla de tristeza, sino un faro. Me recordaba quién era yo antes de ser solo la mamá de Javier. Era Elena, la esposa de Mateo, una mujer fuerte que ahora debía encontrar esa ceiba en su interior para no dejarse vencer por la tormenta. Comprendí entonces mi error, mi gran equivocación, mi silencio, que yo consideraba una muestra de paciencia y sabiduría, había sido confundido con debilidad. Mi capacidad para soportar las pequeñas ofensas diarias, los comentarios despectivos velados, las críticas a mi forma de cocinar o de vestir, les había enseñado que podían avanzar sin encontrar resistencia. Cada vez que callaba, les cedía un poco más de terreno. Cada vez que bajaba la mirada, les entregaba un trozo de mi autoridad. Yo misma les había mostrado el camino para pisotear mi dignidad, creyendo que el amor lo aguantaba todo. Pero el amor no es un felpudo para que otros limpien sus zapatos sucios. El amor exige, como mínimo, el mismo respeto que se le tiene a un extraño. La llegada de Brenda a nuestras vidas fue como una brisa fresca que poco a poco se convirtió en un viento helado. Al principio era todo sonrisas y halagos. «¡Qué bonita casa, suegra! ¡Qué rico cocina!». Pero pronto empecé a notar sus miradas calculadoras, sus preguntas casuales sobre la propiedad de la casa, sobre mis ahorros. Vi el hambre en sus ojos, no de amor por mi hijo, sino de ambición por lo que yo representaba. Seguridad, un patrimonio construido. Yo, en mi ingenuidad, quise creer que el amor de Javier la cambiaría, que la vida en mi familia suavizaría sus bordes afilados. ¡Qué tonta fui! No se puede convertir una piedra en pan, por más que se rece o se amase con cariño. Ella no quería una familia, quería un feudo, un recuerdo en particular, una humillación pasada. Volvió con la fuerza de una bofetada. Hace unos meses, Brenda decidió reorganizar mi closet sin mi permiso. Metió en bolsas de basura mis vestidos, mis rebozos, la ropa que guardaba con cariño, llamándolos trapos viejos que solo acumulan polvo. Encontré mi rebozo de Santa María, el que Mateo me regaló en nuestro primer aniversario, tirado junto a los desperdicios de la cocina. En ese momento, la confronté con voz temblorosa, y ella simplemente se encogió de hombros. «Ay, señora, era solo un trapo». Javier, por supuesto, dijo que estaba exagerando. Me tragué el dolor y el coraje, rescaté mi rebozo y lo guardé en el fondo de un cajón. Esa noche, la memoria de mi rebozo mancillado se convirtió en yesca para el fuego que empezaba a arder dentro de mí. Miré por la ventana hacia el patio. Las bugambillas que planté cuando Javier era un niño trepaban por el muro. Sus flores de un fucsia intenso brillaban bajo la luz de la luna. Eran hermosas, resistentes, y estaban profundamente arraigadas a esta tierra. Sobrevivían a la sequía y al sol inclemente. Eran como yo, o más bien, como la mujer que había olvidado ser. Yo soy la raíz de esta casa, la raíz de esta familia. Mi sangre y mi sudor nutrieron este suelo, y ninguna planta parásita, por muy atractiva que parezca, tiene el derecho de secar al árbol que le da sombra y sustento. Esa noche, al mirar mis flores, decidí que era hora de podar las ramas secas y enfermas para salvar al árbol. El punto de inflexión llegó sin fanfarrias. No fue una explosión de ira ni un deseo de venganza lo que se asentó en mi corazón. Fue algo mucho más sereno y poderoso, una necesidad ineludible de recuperar mi propio respeto. Comprendí que la dignidad no es algo que se pueda regalar o ceder, es el núcleo mismo del alma. Y yo había permitido que el mío fuera erosionado lentamente, día tras día. Ya no se trataba de ellos, de su ingratitud o su crueldad. Se trataba de mí, de Elena, de la obligación que tenía conmigo misma de ponerme de pie,
no para luchar contra ellos, sino para luchar por mí. La decisión no me trajo alegría, sino una profunda y extraña paz. La paz de quien finalmente sabe cuál es el camino correcto. Mi plan no era castigar a Javier. En el fondo de mi corazón, sabía que siempre lo amaría. Pero el amor a veces requiere lecciones duras. Mi hijo se había vuelto blando, cómodo. Había olvidado el valor del trabajo y el sacrificio, porque nunca le había faltado nada. Vivía en una burbuja de confort que yo misma había creado para él, y esa burbuja le impedía ver la realidad. Necesitaba entender que las casas no aparecen por arte de magia, que la comida en la mesa es el resultado del esfuerzo de alguien. Necesitaba sentir el frío de la incertidumbre para aprender a valorar el calor del hogar. Esta lección no sería para destruirlo, sino para obligarlo, finalmente, a convertirse en un hombre. La idea se cristalizó en mi mente, simple y directa como una línea cosida a máquina. No había gritos ni llantos en mi plan. No había súplicas ni reproches. Solo acciones. Actos legales, innegables, fríos como la lógica. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Cada paso se dibujó con una claridad asombrosa. Era como si una neblina se hubiera disipado de mi mente, dejándome ver el camino con una precisión que no había sentido en años. La mujer paciente y sumisa se había dormido, y en su lugar había despertado una estratega silenciosa. Ya no había lugar para la duda o la vacilación. El tiempo de observar había terminado. Había llegado el tiempo de actuar. Pensé en la escritura de la casa, el documento original, con mi nombre claramente impreso como única propietaria. Estaba guardado en una caja de seguridad en el banco del centro, un lugar al que no iba desde hacía años. Recuerdo la sensación de seguridad que me dio dejarlo allí, protegido del fuego, de los robos, del paso del tiempo. Qué ironía que ahora tuviera que usarlo para protegerme no de extraños, sino de mi propia familia. Ese papel amarillento, esa tinta desvaída, se había convertido en mi única arma, en mi escudo. Era la prueba irrefutable de mi vida, de mi trabajo, de mi propiedad. Y mañana, esa prueba saldría a la luz. Una calma extraña, casi sobrenatural, me inundó por completo. La tempestad de emociones que me había sacudido durante la cena se había disipado, dejando tras de sí un silencio profundo y una determinación de acero. El dolor seguía ahí, un eco sordo en el pecho, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en combustible, en la energía fría y concentrada que necesitaba para llevar a cabo mi plan. La pequeña llama de la indignación se había convertido en un fuego controlado, un fuego que no buscaba quemar todo a su paso, sino purificar el ambiente, limpiar mi casa de la toxicidad que la había infestado. Estaba lista. Visualicé el día siguiente con una nitidez cinematográfica. Me veía caminando por las calles de Coyoacán con mi rebozo bien puesto, dirigiéndome al banco. Veía la cara del joven ejecutivo al entregarme el sobre con los documentos. Veía el encuentro con el licenciado Portillo, un viejo amigo de Mateo, un hombre justo y de palabra. Le explicaría la situación con calma, sin dramatismos, y él entendería. Ejecutaría cada paso con la misma dignidad silenciosa que ellos habían intentado arrebatarme. No necesitaría levantar la voz. Mi fuerza no residiría en mis palabras, sino en la contundencia de mis acciones. La justicia, a veces, no grita, simplemente actúa. Reflexioné sobre la naturaleza del amor de una madre. Se nos enseña que debe ser incondicional, infinito, un océano de perdón. Pero nadie nos advierte que ese océano puede convertirse en un lugar donde otros vierten su veneno con impunidad. Entendí que amar a mi hijo no significaba permitirle que me destruyera. Amar también es poner límites. Amar también es decir, basta. Continuaría amando a Javier, pero desde una distancia segura, una distancia que protegiera mi integridad. Ya no podía ser cómplice de su debilidad, ni víctima de la crueldad de su esposa. El verdadero amor no puede florecer en un jardín de irrespeto. Antes de acostarme, me acerqué a la ventana y miré mi reflejo en el cristal oscuro. La luz de la luna delineaba el rostro de una mujer mayor, con el cabello blanco y la piel surcada de arrugas.
pero por primera vez en mucho tiempo, no vi a una vieja arrimada. Vi a Elena Ramírez, viuda de Gutiérrez, la costurera de Puebla, la dueña de la miscelánea El Porvenir, la madre de Javier y, sobre todo, la única y legítima propietaria de esta casa. El mundo se había olvidado de quién era yo. Mi hijo se había olvidado de quién era yo. E incluso yo misma casi lo olvido. Mañana, con la primera luz del día, se lo recordaría a todos. El sol aún no se había asomado por el Popocatépetl cuando mis ojos se abrieron. El despertador de mi cuerpo, afinado por décadas de madrugadas, nunca fallaba. La casa estaba sumida en un silencio denso, solo interrumpido por la respiración acompasada de sus otros dos ocupantes, quienes dormían el sueño de los justos, de los que creen que el mundo les pertenece. Me moví con la sigilosa pericia de una sombra en mi propio hogar, no por miedo a despertarlos, sino con la deliberada parsimonia de quien inicia un ritual sagrado. El agua para el café de olla hirvió en silencio sobre la estufa. Me vestí con mi mejor falda, una blusa bordada que guardaba para ocasiones especiales, y mi rebozo más sobrio. No iba a una fiesta, pero iba a celebrar la recuperación de mi vida, y eso merecía un atuendo digno, una armadura de tela y dignidad. Decidí no tomar un taxi. Salí a la calle mientras el aire fresco y limpio de la mañana en Coyoacán me acariciaba el rostro. Caminé con paso lento pero firme hacia la parada del autobús, observando cómo los primeros rayos de sol teñían de rosa las fachadas coloniales. Este acto de caminar, de usar el transporte público, era una declaración silenciosa. Era un regreso a mis orígenes, a la mujer joven que recorrió esta misma ciudad a pie y en camión, con el estómago a veces vacío, pero el corazón lleno de una determinación inquebrantable. Cada paso sobre el asfalto era un recordatorio de que mi fuerza no residía en la comodidad que había construido, sino en la resiliencia que me permitió construirla. Era un acto de reconexión con la Elena que ellos habían olvidado. Dentro del autobús, el mundo despertaba a mi alrededor. Estudiantes con mochilas llenas de sueños, obreros con las manos ya curtidas antes de empezar la jornada, vendedoras acomodando su mercancía para un nuevo día de lucha. Sentí una profunda conexión con ellos, una solidaridad silenciosa con la gente que, como yo, entendía que la vida se construye con el sudor de la frente, no con la arrogancia de la expectativa. Observaba sus rostros y veía reflejos de mi propia historia. Y en ese momento, la brecha entre mi realidad y la de mi hijo y su esposa se hizo más ancha y profunda. Ellos vivían en una isla de privilegio sustentada por mi trabajo pasado, completamente ajenos al mar de esfuerzo que la rodeaba y la mantenía a flote. Una reflexión sobre el significado del trabajo me invadió. Para mí, trabajar nunca fue una simple transacción para obtener dinero. Coser un vestido era dar forma a una idea, transformar una tela plana en algo hermoso y útil. Levantar la miscelánea fue crear un punto de encuentro en el barrio, un lugar de confianza. Mi trabajo tenía un alma, dejaba una huella tangible en el mundo. Me pregunté qué habían construido Javier y Brenda. Él tenía un buen empleo, sí, uno que su educación, pagada por mí, le había permitido conseguir. Pero, ¿qué creaban? ¿Qué aportaban, más allá de consumir y criticar? Su existencia parecía fundamentada no en la construcción, sino en un espacio que otro había edificado, una fortaleza de arrogancia cimentada sobre mi sacrificio. Al llegar al centro histórico, la imponente fachada de cantera del banco se erigió ante mí como un templo del poder y el capital. Por un instante, una ola de nerviosismo me hizo flaquear. Me sentí pequeña, una anciana de pueblo frente a una institución formidable. Pero rápidamente ahogué ese sentimiento. No venía a pedir un préstamo, ni a suplicar un favor. Venía a reclamar lo que era mío, por derecho, a recuperar la prueba material de mi soberanía. Enderecé la espalda, ajusté mi rebozo y entré por las pesadas puertas de bronce con la convicción de una reina que visita su tesorería. El aire acondicionado me golpeó el rostro. Un frío artificial que no podía competir con la gélida resolución que se había instalado en mi pecho.
El joven encargado de las cajas de seguridad, un muchacho con traje y el cabello engominado, me guió con una eficiencia impersonal hacia la bóveda. El sonido de la masiva puerta circular al abrirse retumbó en la sala silenciosa. Hacía un frío metálico, un aire sin vida que olía a papel antiguo y a secretos guardados. Me entregó la caja de metal con mi número. Mis manos no temblaron al introducir la pequeña llave en la cerradura y girarla. Allí, en el fondo, descansaba el sobre amarillento. Al abrirlo y ver la escritura, con sus sellos oficiales y mi nombre caligrafiado con una tinta que el tiempo había vuelto sepia, sentí como si una pieza perdida de mi alma volviera a su lugar. Era el ancla de mi identidad. Sostuve el documento entre mis manos. No pesaba más que unas cuantas hojas de papel, pero para mí contenía el peso de una vida entera. En sus cláusulas y párrafos estaban encapsuladas las incontables horas de costura hasta la madrugada, con la vista nublada por el cansancio. Estaban las mañanas heladas abriendo la tienda, el esfuerzo de levantar pesados costales de azúcar y frijol. Estaba cada peso ahorrado, cada gusto pospuesto, cada sacrificio hecho en silencio. Una oleada de validación, pura y poderosa, recorrió mi cuerpo. No era una arrimada, no era una sombra en mi propia casa. Tenía la prueba, el contrato legal y moral que me declaraba soberana de mi propio reino. Mi siguiente parada fue el despacho del licenciado Ramiro Portillo, un hombre cuya amistad con mi esposo se remontaba a tiempos en que ambos eran jóvenes y llenos de ideales. Su oficina, cerca del Zócalo, olía a libros viejos y a justicia. A pesar de su edad, sus ojos conservaban una agudeza notable. Se levantó con dificultad al verme entrar y me saludó con un respeto que ya casi había olvidado. «Doña Elena, qué milagro. Pase, por favor». Escuchar ese «doña» fue como un bálsamo en una herida abierta. Era el reconocimiento de mi lugar, de mi estatus como matriarca, un título que mi propia familia se negaba a concederme, pero que este hombre, casi un extraño, me otorgaba sin dudarlo. Le expuse la situación sin rodeos, con una voz calmada y precisa. No hubo lágrimas ni lamentos. Simplemente presenté los hechos, uno tras otro, culminando con la frase que me había empujado a actuar. El licenciado Portillo me escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Su expresión cambió sutilmente, pasando de la sorpresa cortés a una profunda comprensión y finalmente a una indignación contenida. Asentía lentamente con la cabeza, no solo como un profesional que evalúa un caso, sino como un amigo que comprende la profundidad de la traición. Cuando terminé de hablar, el silencio en la sala era pesado, cargado de la gravedad de mi decisión. Él no me juzgó, solo me ofreció su apoyo incondicional. Con manos expertas, el licenciado Portillo desplegó la escritura sobre su escritorio de caoba. La examinó bajo la luz de un candil, leyendo cada línea con atención. «Esto es inexpugnable, doña Elena», dijo finalmente, con una voz grave. «Usted es la única y absoluta propietaria. La casa fue adquirida mucho antes del matrimonio de su hijo, por lo que la señora Brenda no tiene ningún derecho sobre ella». Me explicó con claridad los pasos a seguir. Una notificación de desalojo por ocupación precaria. Al no existir un contrato de arrendamiento ni un vínculo legal directo, el proceso era rápido y definitivo. La ley, esa entidad abstracta y lejana, estaba de mi lado. Mi trabajo y mi previsión del pasado me estaban protegiendo en el presente, mientras el abogado tecleaba en su computadora, redactando los documentos que cambiarían el curso de nuestras vidas. Mi mente divagó. Pensé en la maternidad, en esa línea tan fina entre proteger y sobreproteger. Quizás mi error fue allanarle demasiado el camino a Javier, quitarle cada piedra para que no tropezara. Al protegerlo de las dificultades del mundo, sin quererlo, le impedí desarrollar la fortaleza y la empatía que nacen de la lucha. Quería darle todo lo que yo no tuve, pero en el proceso le negué la oportunidad de aprender el valor de las cosas. Esta dura lección, me di cuenta, era también un acto de amor maternal
Quizás el más difícil y necesario de todos. «Firme aquí, por favor, doña Elena». La voz del licenciado Portillo me devolvió al presente. Tomé la pluma que me ofrecía. Mi mano, manchada por la edad, tembló ligeramente al posarse sobre el papel, pero el trazo de mi firma fue firme y decidido. Elena Ramírez, Úbeda, de Gutiérrez. Cada letra era una reafirmación de mi identidad. Sentí que esta firma era más trascendental que la que estampé para comprar la casa. Aquella fue una firma de adquisición, de esperanza, de futuro. Esta, en cambio, era una firma de reclamación, de dignidad, de presente. Era el acto final de un largo proceso interno, la manifestación física de mi despertar silencioso. De regreso a casa, me detuve en el mercado de Coyoacán. El bullicio, los colores vibrantes de las frutas y verduras, el olor a cilantro y a flores, me anclaron a la realidad. Compré los ingredientes para preparar un caldo de pollo, la comida que siempre hacía cuando alguien estaba enfermo o triste. Era un pequeño y desafiante acto de normalidad, un gesto para mantener la calma antes de la tormenta. Cocinaría una última cena bajo las viejas reglas de nuestra convivencia. El ritmo familiar de picar las verduras y vigilar la olla me proporcionó un consuelo inesperado, una pausa de serenidad antes de ejecutar la sentencia que yo misma había dictado. Cuando entré en casa, encontré a Brenda recostada en el sofá, con la mirada fija en la pantalla de su celular. Apenas levantó la vista. «¿Por qué tardó tanto, señora? La comida no se va a preparar sola». «¿O sí?», soltó con su habitual tono de fastidio. No le respondí. En otro tiempo, esa falta de respeto me habría dolido. Hoy, simplemente confirmaba la justicia de mi decisión. Cada palabra displicente, cada gesto de desdén, era un clavo más en el ataúd de la vida que habíamos compartido. Ya no había en mí ni una pizca de duda, ni una sombra de arrepentimiento. Su propia conducta era la justificación más elocuente de mis acciones. Javier llegó del trabajo poco después. Me dio un beso distraído en la mejilla, un gesto automático y vacío de afecto. Su mente estaba en otra parte. «Oye, ma, dice Brenda que no compraste el yogur griego que te encargó», me dijo con un leve tono de reproche, como si yo fuera una empleada incompetente. Lo miré por un instante. Mi hijo, tan absorto en las pequeñas trivialidades de su cómoda existencia, tan ciego a la fractura que estaba a punto de destruir los cimientos de su mundo. No sentí rabia, sino una profunda lástima. Era un hombre atrapado en una jaula de oro que él mismo no sabía que yo había forjado y que ahora estaba a punto de desmantelar. La cena transcurrió en el silencio tenso que se había vuelto nuestra norma. Serví el caldo de pollo en los tazones. Comieron sin decir una palabra, sin notar el sabor especial que tenía esa última comida, el sabor del adiós. Brenda revisaba sus redes sociales entre cucharadas, mientras Javier miraba un punto fijo en la pared. Estaban sentados a mi mesa, comiendo mi comida, bajo mi techo, y al mismo tiempo estaban a millones de kilómetros de distancia. Eran participantes inconscientes de una última cena, de un ritual que marcaba el fin de una era. Yo, la única consciente de la trascendencia del momento, comí en silencio, saboreando cada bocado como si fuera el primero. Después de cenar, se instalaron frente al televisor para ver una de sus series. Sus risas ocasionales llegaban hasta mi habitación, un sonido hueco y surrealista. Fui a mi cuarto y saqué del bolso el sobre manila que me había entregado el licenciado Portillo. Coloqué los documentos sobre mi cama, la notificación oficial de desalojo y la copia certificada de la escritura. Los leí una vez más, no para asegurarme de su contenido, sino para absorber la finalidad de lo que estaba a punto de hacer. No sentía alegría ni malicia, solo la solemne determinación de un cirujano que debe amputar una parte enferma para salvar el resto del cuerpo. Finalmente, con el corazón latiendo a un ritmo firme y tranquilo, tomé el teléfono. Marqué el número de la comandancia de policía local, tal como me había instruido mi abogado. Cuando el oficial de guardia contestó, mi voz salió clara y sin temblor. «Buenas noches», dije. «Mi nombre es Elena Ramírez. Solicito la presencia de una patrulla en mi domicilio para supervisar la ejecución de una orden de desalojo legal
y garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera pacífica. Sí, tengo todos los documentos en regla. El sol de mi paciencia se había puesto definitivamente. La larga noche de mi sumisión había terminado. Era la hora de la justicia. El timbre de la puerta sonó. Un zumbido estridente que rasgó la banalidad de la noche. El sonido pareció colgar en el aire, antinatural y ominoso. En la sala, la risa enlatada del programa de televisión se detuvo abruptamente cuando Javier bajó el volumen. «¿Quién será a estas horas?», masculló, ceño fruncido por la molestia de la interrupción. Brenda, recostada en el sofá con una mascarilla facial de arcilla, ni siquiera se movió. «Pues ve tú a abrir, inútil», le espetó, asumiendo que sería un repartidor equivocado o algún vecino pidiendo sal. Ninguno de los dos podía imaginar que esa llamada a la puerta no era una interrupción de su noche, sino el fin de su mundo tal como lo conocían. No era alguien que venía a pedir, sino el destino que venía a cobrar. Pero yo ya estaba de pie, esperando en el zaguán. Mi corazón latía con un ritmo sereno y firme. Antes de que Javier pudiera levantarse del sofá, abrí la puerta. Frente a mí, bajo la luz amarillenta del porche, se encontraban 2 oficiales de policía. Eran jóvenes, de semblante serio y profesional. Sus uniformes impecables y la presencia de la patrulla estacionada en la acera transformaron instantáneamente la atmósfera de mi hogar, de un santuario familiar a la escena de un acto oficial. No entraron. Simplemente se quitaron las gorras en un gesto de respeto y esperaron mis instrucciones. Su presencia no era agresiva, sino una manifestación tranquila y contundente de la autoridad que yo había invocado. Brenda, curiosa por el silencio, apareció en el pasillo secándose la mascarilla con una toalla. Al ver a los policías, su expresión cambió de la molestia a una agresividad defensiva. «¿Pero qué demonios? Señora, ¿ahora qué hizo? ¿Llamó a la policía porque no le gustó la serie?», espetó, su voz cargada de veneno y desprecio. Javier llegó corriendo detrás de ella, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por la confusión y el pánico. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Alguien te hizo algo?», preguntó. Su primera reacción, como siempre, fue pensar que yo era la víctima, la débil que necesitaba protección, sin jamás imaginar que podía ser la fuente del poder. Ignoré sus preguntas. Mi atención estaba en los oficiales. Con una voz baja pero que no admitía réplica, les dije: «Buenas noches. Les agradezco su presencia. Por favor, esperen aquí un momento. No creo que haya ningún problema, pero es mejor prevenir». Este simple acto de dar una orden clara y serena y ver cómo los representantes de la ley la acataban fue la primera fisura en el universo de Brenda y Javier. Me di la vuelta y pasé entre ellos dos, que me miraban como si me hubiera vuelto loca, y caminé con una calma deliberada hacia la sala de estar. Ellos me siguieron, tropezando con sus propias preguntas, como niños que persiguen a un adulto que de repente ha comenzado a actuar de forma incomprensible. La sala, que momentos antes era su nido de confort y entretenimiento, de repente se sintió como un tribunal. La televisión seguía encendida, emitiendo imágenes mudas que a nadie le importaban. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, de preguntas no formuladas. Me detuve en el centro de la habitación, dándoles la espalda por un instante. Sentía sus miradas clavadas en mí, una mezcla de irritación, miedo y desconcierto. Por primera vez en muchos años, yo tenía el control absoluto de la situación. No por gritar más fuerte, sino por haber actuado en silencio mientras ellos vivían en su ruidosa ignorancia. El poder, me di cuenta, no siempre hace ruido. A veces, simplemente espera. Con un movimiento lento y medido, recogí el sobre manila que había dejado discretamente sobre una mesita auxiliar. Mis manos no temblaban. Me giré para enfrentarlos. Estaban de pie, juntos, una alianza, forjada en la comodidad y la ingratitud, a punto de ser puesta a prueba. El control remoto del televisor yacía sobre un cojín del sofá, un pequeño y patético artefacto de una normalidad que estaba a segundos de ser demolida para siempre. Sostuve el sobre con ambas manos,
como un sacerdote que sostiene un texto sagrado antes de iniciar la ceremonia. La calma que sentía no era actuada, era la profunda paz de quien hace lo que es correcto y necesario. Fijé mis ojos en Brenda. En su rostro aún había rastros de la mascarilla de arcilla, una máscara de belleza que no podía ocultar la fealdad de su espíritu. Mi voz, cuando hablé, no fue más que un murmullo, pero resonó en el silencio como un trueno. Brenda. Alargué la mano y le ofrecí uno de los documentos que saqué del sobre. Esto es para ti. Era la notificación de desalojo, un papel oficial, frío e impersonal, que resumía el fin de su reinado en mi casa. Mis ojos no parpadearon. No había odio en mi mirada, solo una finalidad, inquebrantable, como la de una fuerza de la naturaleza. Ella me arrebató el papel de la mano con un gesto brusco. Sus ojos recorrieron las líneas, primero con incredulidad, luego con una furia creciente. Y entonces soltó una carcajada, un sonido agudo y desagradable. ¡Ja! ¿Es usted una payasa o qué? ¿Una orden de desalojo? La vieja finalmente se chifló. Se giró hacia Javier, buscando a su cómplice, a su validador. Javier, tu mamá necesita un psiquiatra. Y con urgencia. Haz algo. Dile que deje de hacer el ridículo. Su risa era su arma, la misma con la que siempre me había menospreciado. Pero esta vez, el sonido rebotó contra el muro de mi serenidad y cayó al suelo, impotente. Javier, con el rostro desencajado y gotas de sudor perlando su frente, se volvió hacia mí. Su voz era un ruego desesperado. «Mamá, por favor, ya para con este teatro. No es nada gracioso. Diles a los policías que se vayan. Estás asustando a Brenda». En su mente, esto no podía ser real. Era una rabieta de un acto histriónico, una llamada de atención desmedida. Era incapaz de concebir que yo, su madre, la figura silenciosa y servil de su vida, pudiera orquestar algo tan definitivo. Su ceguera en ese momento fue su peor enemiga, porque le impidió prepararse para el golpe de gracia que estaba por venir. Fue entonces, en el apogeo de su incredulidad, que ejecuté el movimiento final, con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos emocional que los consumía. Saqué del sobre el segundo documento, la escritura original de la casa. No la agité en el aire, no la usé para señalar. Simplemente, con un gesto solemne, la coloqué sobre la mesa de centro de madera, justo entre ellos y yo. El documento, grueso y amarillento por los años, aterrizó con un sonido suave pero definitivo. Un thump, que fue como el martillazo de un juez. El único sonido en una sala que de repente contenía la respiración. «Esta», dije, y mi voz era firme como la piedra de la que estaba hecha esta casa. «Es la escritura de mi propiedad». Hice una pausa, dándoles un segundo para que sus cerebros procesaran la información visual, para que leyeran mi nombre en la parte superior. «Y en mi casa», continué, mirándolos a los dos, «la única cosa que he pedido siempre, y que ustedes se han negado a darme, es respeto». Las palabras eran simples, directas, y por eso mismo, devastadoras. No había metáforas ni adornos, solo la verdad desnuda, una verdad que había vivido oculta bajo el velo de mi paciencia durante demasiado tiempo. Luego dicté la sentencia. Mis ojos se clavaron en Brenda, la instigadora, la usurpadora. «Brenda, la ley te concede 1 hora para recoger tus pertenencias personales y abandonar mi casa. Los oficiales están aquí para asegurar que te vayas sin escándalos». Después, mi mirada se posó en Javier, mi hijo. El dolor y el amor se mezclaron en mi corazón, pero mi voz no flaqueó. «Javier, mi niño, la puerta de esta casa, la casa de tu madre, siempre estará abierta para ti. Puedes quedarte. Pero ella», y asentí levemente en dirección a Brenda, «no volverá a cruzar este umbral. La decisión ahora es tuya». Le entregué la responsabilidad de su propio futuro, el peso de una elección que definiría al hombre que era. La transformación en el rostro de Brenda fue un espectáculo grotesco y fascinante. Su risa burlona se congeló y se hizo añicos, reemplazada por un shock absoluto. El color desapareció de su cara, dejándola con la palidez de la arcilla que se estaba
secando. Sus ojos grandes y desorbitados saltaban de la escritura sobre la mesa a mi rostro impasible y luego a la silueta de los policías en la puerta. La negación luchaba una batalla perdida contra la horrible y aplastante realidad. Buscó la mirada de Javier, pero él no la estaba mirando. Él solo podía mirar el papel, ese documento antiguo que acababa de dinamitar los cimientos de su vida. El poder en la habitación se había invertido de forma total e irrevocable. La vieja arrimada se había revelado como la reina y señora del castillo. Brenda abrió la boca, quizás para gritar, para insultar, para suplicar, pero de su garganta solo escapó un sonido gutural, un graznido ahogado de incredulidad y pánico. Javier finalmente levantó la vista del papel y me miró. Y supe, en ese instante, que por primera vez en su vida adulta, me estaba viendo de verdad. No como su mamá, no como un mueble o una sirvienta, sino como Elena Ramírez, la mujer que poseía el poder absoluto sobre su existencia. Un poder que él había despreciado y que ahora lo tenía de rodillas. El silencio era total, absoluto, roto únicamente por el zumbido de la televisión, que seguía mostrando un mundo que ya no existía. La hora que la ley concedía a Brenda para recoger sus cosas se convirtió en un torbellino de furia contenida. Sus movimientos eran bruscos, violentos. Cajones abiertos de un tirón, ropa arrancada de los ganchos y arrojada a maletas de marca. No lloraba. Su dolor se manifestaba como un veneno que destilaba en cada gesto, en los insultos que mascullaba entre dientes, en las miradas asesinas que me lanzaba. Yo permanecía sentada en mi vieja mecedora de mimbre, que había arrastrado hasta el pasillo. No dije una palabra. Mi presencia silenciosa era más poderosa que cualquier grito. No era una carcelera disfrutando de su poder, sino la guardiana de una frontera recién trazada, una matriarca asegurándose de que la orden del desalojo de un espíritu tóxico se cumpliera sin falta. Mi calma era su infierno. Javier, mientras tanto, era la viva imagen de la parálisis. Se quedó de pie en medio de la habitación, un hombre roto, un puente derrumbado entre dos orillas irreconciliables. Intentaba mediar con palabras débiles que el viento de la tormenta se llevaba. «Mamá, por favor, piensa en lo que estás haciendo», me suplicaba con ojos de perro apaleado. «Brenda, mi amor, tranquilízate, ya veremos qué hacer», le decía a ella, que le respondía con un gruñido. Sus intentos de conciliación eran patéticos, el balbuceo de un niño en un mundo de adultos que han tomado decisiones irrevocables. Él no entendía que el tiempo de las palabras había terminado, que esa noche solo hablaban los hechos, y los hechos decían que su vida de confort había terminado. En un último y desesperado intento de manipulación, Brenda se volvió hacia él, dejando caer la farsa de la mujer fuerte. Las lágrimas de cocodrilo surcaron su rostro. «¿De verdad vas a permitir esto, Javier? ¿Vas a dejar que tu madre me eche a la calle como a un perro?», gimoteó, agarrándolo del brazo. «Creí que me amabas, que éramos un equipo. Tienes que elegir. ¿Es ella o yo?», le lanzó el ultimátum, la pregunta que había estado flotando en el aire de esa casa durante años y que ahora exigía una respuesta inmediata y brutal. Lo acorraló, obligándolo a tomar la decisión que su cobardía siempre había evitado, forzándolo a mostrarle al mundo y a sí mismo de qué estaba hecho realmente. El silencio que siguió a su pregunta fue breve, pero pareció contener una eternidad de vacilación. Javier me miró, una mirada que suplicaba una salida, una anulación de la sentencia, una vuelta al cómodo. Ayer no encontré en mis ojos más que una serena firmeza. Luego miró a Brenda, a su rostro congestionado por una ira teatral, y entonces, con un suspiro que sonó a rendición, se agachó y recogió una de las pesadas maletas del suelo. No me miró al hacerlo. Su rostro era una máscara de vergüenza y derrota. Había elegido. No eligió el amor, ni siquiera a la mujer. Eligió el camino que conocía, la sumisión a la voluntad más fuerte y ruidosa que no era la mía. Observé a mi hijo cargar las maletas de su esposa hacia la puerta. Sentí una tristeza profunda.
La tristeza de una madre que ve a su hijo tomar el camino equivocado, pero no sentí sorpresa alguna. Era la culminación de años de pequeñas claudicaciones, de silencios cómplices. No le dije, te lo advertí, ni una sola palabra de reproche. Mi silencio fue. Simplemente lo vi marcharse, y en su espalda encorvada vi el adiós definitivo al niño que había criado, al hombre que pudo haber sido. El sonido de la puerta principal cerrándose tras ellos no fue un portazo, sino un chasquido seco y final, el sonido de un capítulo de mi vida que se cerraba para siempre. Los dos oficiales que habían permanecido discretamente en el umbral se acercaron. Uno de ellos, el más joven, me miró con una mezcla de respeto y compasión. «¿Estará bien, señora?», preguntó. Asentí lentamente. «Sí, oficial. Ahora todo estará bien». Me ofrecieron una respetuosa inclinación de cabeza. «Que pase una muy buena noche, doña Elena». Y se fueron. La noche se tragó el sonido de la patrulla al alejarse. Y entonces, el silencio. Me quedé sola, de pie en el zaguán de mi casa, por primera vez en lo que parecieron incontables años. Una soledad que no pesaba, sino que liberaba. El silencio que llenó la casa era de una calidad completamente nueva. No era él. Silencio tenso y cargado de palabras no dichas al que me había acostumbrado. Era un silencio limpio, espacioso, un lienzo en blanco. Era el silencio de la paz. Caminé descalza por las habitaciones, sintiendo las baldosas frescas bajo mis pies. Toqué los muebles, el lomo de los libros, el marco de las fotografías. Estaba redescubriendo mi propio hogar, reclamando cada rincón con mis sentidos. Era como volver a un lugar amado, después de un largo y penoso exilio. El aire mismo parecía más ligero, más fácil de respirar. La casa, liberada de su opresión, parecía suspirar de alivio junto conmigo. Mi primera acción de soberana fue dirigirme a la que había sido su habitación. La puerta estaba abierta. El desorden de su partida apresurada era como el campo después de una batalla. El olor del costoso perfume de Brenda todavía flotaba en el aire, un fantasma olfativo de su presencia. Era un olor dulce y artificial que siempre me había parecido asfixiante. Sin dudarlo, crucé la habitación y abrí las ventanas de par en par. La brisa fresca de la noche de Coyoacán entró, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y de las damas de noche de mi jardín. Observé cómo la corriente de aire puro comenzaba a disipar la fragancia intrusa, en el primer y más necesario acto de purificación. Pasaron las semanas. El ritmo de mi vida encontró una nueva cadencia, tranquila y predecible. Un día recibí la llamada de una prima lejana de Iztacalco, de esas que se enteran de todo. Con una mezcla de chisme y falsa compasión, me contó sobre Javier y Brenda. Estaban viviendo en un pequeño departamento rentado en los límites de la alcaldía Iztapalapa, un universo de distancia del encanto y la tranquilidad de Coyoacán. Me contó que el lugar era ruidoso, que apenas veían el sol y que el espacio era tan reducido que chocaban entre sí. Escuché sin decir palabra, procesando la información como un parte meteorológico de un país lejano. En mi mente podía imaginar su nueva realidad, una pintura gris y opresiva. Las discusiones por el dinero, un concepto abstracto para ellos cuando vivían conmigo, ahora una bestia real y hambrienta que devoraba su paz. Imaginaba a Brenda, despojada de su estatus, culpando a Javier por su debilidad, por no haber sabido manejar a su madre. Lo imaginaba a él, llegando cansado del trabajo a un espacio sin alegría, añorando el silencio de mi patio, el sabor de mi comida, el confort que siempre dio por sentado y que ahora se le antojaba un paraíso perdido. Su castigo no fue mi acción, sino la inevitable consecuencia de sus propias elecciones, la dura lección de la vida real. Lo que mi prima no sabía, y que yo misma apenas recordaba, era un detalle crucial. La empresa de diseño donde Javier tenía un puesto gerencial pertenecía a un conglomerado de inversiones del cual mi difunto esposo había sido uno de los primeros accionistas. Mis acciones, silenciosas y olvidadas, aún tenían peso. Una llamada tranquila de mi abogado, el licenciado Portillo, a un viejo contacto en el consejo de administración fue suficiente.
Expresó, en términos muy vagos, una pérdida de confianza y ciertas preocupaciones sobre el carácter de un empleado. Unas semanas después, Javier fue despedido. No fue un acto de venganza, sino el reajuste final del orden cósmico. Él había traicionado a la dueña, y la vida simplemente le pasó la factura. Su caída fue tan rápida como predecible. Sin el sueldo abultado, la vida se volvió una lucha diaria. Javier tuvo que aceptar un trabajo de menor categoría en una empresa sin prestigio. Y Brenda, la mujer que se jactaba de no tener que trabajar jamás, tuvo que buscar un empleo como recepcionista en una clínica dental. Uno a uno, los símbolos de su estatus comenzaron a desaparecer. El coche del año fue vendido. Los viajes de fin de semana se acabaron. Las cenas en restaurantes caros se convirtieron en un recuerdo lejano. Estaban aprendiendo por la vía más dura que una vida de lujos, sin un fundamento de trabajo y gratitud, es un castillo de naipes a merced del primer soplo de viento. No sentí alegría al enterarme de sus desgracias. No hubo ni una pizca de «te lo mereces» en mi corazón. Solo una tristeza sorda por mi hijo, por el hombre talentoso que había tirado todo por la borda a cambio de una ilusión de poder y una falsa paz conyugal. No lo veía como mi victoria sobre ellos, sino como su derrota contra sí mismos. Cosecharon exactamente lo que sembraron en el jardín de mi paciencia. Despreciaron las raíces que los alimentaban y, al cortarlas, se encontraron a la deriva, marchitándose bajo el sol implacable de la realidad. Mi paz no provenía de su miseria, sino de mi propia liberación. Un domingo por la tarde, el teléfono sonó. Era él. La voz de Javier al otro lado de la línea era apenas un susurro quebrado, despojado de toda su antigua arrogancia. Lloró. Me pidió perdón una y otra vez. Dijo que era un idiota, un ciego, un mal hijo. Y luego la petición que sabía que vendría. «Mamá, déjanos volverte, lo juro». Brenda aprendió la lección. Todo será diferente. Sus palabras eran un eco de un pasado que yo ya había enterrado. Quería rebobinar el tiempo, borrar las consecuencias, volver al útero de su comodidad. Pero la vida, a diferencia de sus series de televisión, no tiene control remoto. Respiré hondo, reuniendo la claridad que había ganado en esas semanas de soledad y paz. Mi voz, cuando respondí, fue suave pero inquebrantable. Te perdono, Javier. El perdón de una madre es infinito. Pero perdonar no significa olvidar ni volver atrás. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. La puerta de esta casa siempre estará abierta para ti, hijo, para que vengas a tomar un café, para que hablemos. Pero ya no es tu hogar para vivir. Y Brenda no es, ni será. Bienvenida aquí. Tu tarea ahora, como hombre, es construir tu propia casa, con tus propias manos. Ya es hora. Establecí un nuevo legado, no de posesiones, sino de autorrespeto innegociable. Mi vida comenzó a florecer de maneras inesperadas. Lo primero que hice fue transformar su antiguo dormitorio, ese espacio cargado de malos recuerdos. Saqué los muebles impersonales y caros y los doné. En su lugar, instalé mi vieja y fiel máquina de coser Singer, mesas de trabajo y estantes que llené con telas de todos los colores y texturas. La habitación, orientada al sur, se inundó de luz natural. Se convirtió en mi taller, mi santuario, un lugar donde el único sonido era el zumbido rítmico de la máquina y la música de Agustín Lara que salía de una pequeña radio. El espacio se llenó de creatividad y propósito. Redescubrí la alegría de mis pasiones olvidadas. Pasaba las mañanas en mi jardín, con las manos hundidas en la tierra fértil, sintiendo el pulso de la vida. Las bugambillas, como si sintieran mi renovada atención, estallaron en una cascada de flores fucsias y naranjas. Cuidar de mis plantas, verlas crecer y florecer bajo mi cuidado, se convirtió en una meditación, un recordatorio diario de que todo lo que se nutre con amor y respeto prospera. El simple acto de regar, de podar las hojas secas, me traía una paz que ninguna posesión material podría comprar jamás. Mi jardín se convirtió en el espejo de mi alma, ordenado,
vibrante y en paz. El barrio entero se convirtió de nuevo en mi dominio. Ya no me escondía en casa, avergonzada o intimidada. Cada mañana caminaba con la espalda recta hasta el mercado, donde los vendedores me saludaban por mi nombre. Doña Elena, qué guapa se ve hoy. Guardé los jitomates más rojos. Me sentaba en las bancas del jardín centenario, con una nieve de pasta, observando a los niños jugar, a los pintores trabajar, a la vida de Coyoacán fluir a mi alrededor. Ya no era una espectadora tras una ventana, sino una participante activa en el vibrante tapiz de mi comunidad. Era libre, y cada paso en las calles adoquinadas era una celebración de esa libertad. Llamé a mis viejas amigas, las comadres de la parroquia, con las que había perdido el contacto. Brenda las había llamado viejas chismosas, y poco a poco, para evitar conflictos, me había alejado de ellas. Me recibieron con los brazos abiertos, sin reproches, solo con alegría. Nos reuníamos para tomar café con pan dulce, para jugar a la lotería, para hablar de nuestras dolencias y de nuestros nietos. Sus risas y su camaradería llenaron un vacío en mi vida que no sabía que tenía. Me recordaron que la amistad, la verdadera, es un tesoro que enriquece el alma y aligera la carga de los años. La costura, que durante años fue mi medio de subsistencia, se transformó en mi fuente de alegría. Liberada de la necesidad de coser para ganar dinero, empecé a crear por puro placer. Bordaba huipiles con diseños intrincados, confeccionaba pequeños edredones de retazos. Cada puntada era una expresión de mi estado de ánimo. El taller se llenó de color y de proyectos a medio terminar. Regalaba mis creaciones a mis amigas, a los niños del barrio, a la kermés de la iglesia. Mi habilidad, que antes sirvió para construir un patrimonio material, ahora servía para tejer lazos de afecto y belleza en mi comunidad. Una de las jóvenes del barrio, al ver mi trabajo, me pidió tímidamente que le enseñara a bordar. Esa petición sembró una idea en mi mente. Puse un pequeño letrero en mi puerta. Clases de costura y bordado gratuitas. Pronto, mi casa, antes un escenario de tensión y silencio, se llenó con las risas y la cháchara de un grupo de mujeres jóvenes, ansiosas por aprender. Mi taller se convirtió en un círculo de costura, un espacio de sororidad, donde no solo se compartían hilos y agujas, sino también historias, sueños y consejos. Me llamaban Maestra Elena, y ese título me llenaba de un orgullo más profundo que cualquier otro. En estas jóvenes aprendices encontré una nueva forma de familia. Me escuchaban con un respeto genuino, se maravillaban con mis historias del México de antaño y valoraban mi experiencia. Me traían pan de su pueblo, me ayudaban con las compras pesadas, me cuidaban. Comprendí una verdad fundamental. La familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces, la familia es la que eliges, la que construyes a base de respeto mutuo, cariño sincero y admiración. Ellas se convirtieron en mis hijas y nietas del corazón, y yo en su matriarca por elección. Javier comenzó a visitarme, primero una vez al mes, luego cada 2 semanas. Nuestras primeras conversaciones fueron torpes, llenas de silencios incómodos. Se veía más viejo, más delgado, con la mirada de quien ha sido golpeado por la vida. Ya no había arrogancia en él, solo una humildad cansada. Fui amable pero distante. Le servía su café de olla como siempre. Escuchaba sus lamentos sobre el trabajo y el dinero, pero mantenía mis fronteras firmes. Era mi hijo, y lo amaba, pero ya no era mi responsabilidad resolver sus problemas. Tenía que aprender a caminar por sí mismo, aunque tropezara. Un día, durante una de sus visitas, me dio una noticia que sacudió mi mundo sereno. Con la voz temblorosa y sin atreverse a mirarme a los ojos, me dijo que Brenda estaba embarazada. Una ola de emociones contradictorias me inundó. La alegría pura ante la idea de una nueva vida. La inmensa tristeza de que mi nieto o nieta nacería en medio de tanta precariedad y resentimiento. Un nieto. La vida, en su infinita y a veces cruel ironía, me ofrecía una nueva conexión de sangre justo cuando había aprendido a vivir sin la que tenía. Cuando nació la bebé, una niña a la que llamaron Luna, Javier me trajo fotografías.
Al ver su pequeño rostro arrugado, sus manitas diminutas, no pude contener las lágrimas. Lloré con una mezcla de felicidad y de dolor. Lloré por la belleza de la inocencia y por el complicado mundo al que llegaba. Y entonces lo vi. En las fotos, la bebé tenía los ojos oscuros y profundos de mi familia. Tenía mis ojos, una hebra de mi propia sangre, un nuevo comienzo, una esperanza inesperada. Javier, envalentonado por mi reacción, me preguntó si podía traer a la bebé para que la conociera. Mi corazón dio un vuelco. El deseo de abrazar a mi nieta era abrumador. Acepté, pero con una condición clara e innegociable. Puedes traer a Luna cuando quieras, Javier, pero vendrás tú solo con ella. La madre de esa niña no cruzará el umbral de esta puerta. No era por rencor, era por principio. Mi hogar era un territorio de paz, y esa paz no era negociable, ni siquiera por el amor a una nieta. El día que Javier llegó con la pequeña Luna en brazos, fue un momento de sanación, trascendental. Al tomar a esa criatura cálida y frágil en mi regazo, sentí que un círculo se cerraba. La mecedora en la que me senté a acunarla era la misma en la que me había sentado a ver a Brenda marcharse. El dolor del pasado y la esperanza del futuro se encontraron en ese preciso instante, en ese mismo lugar. La vida que tanto me había quitado, ahora me entregaba el regalo más precioso. Olí su cabecita, sentí su respiración en mi pecho, y un amor inmenso y feroz floreció en mí. Mientras la acunaba, comencé a cantarle una vieja canción de cuna de Puebla, una que mi madre me cantaba a mí y que yo le canté a Javier. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. En ese momento, dejé de ser solo Elena, la mujer que había sufrido una traición. Me convertí en un eslabón, en la continuación de un largo linaje de mujeres fuertes que habían cantado las mismas canciones, que habían amado con la misma ferocidad. Era una matriarca en el sentido más puro de la palabra, la portadora de la memoria y la cuna del futuro. Mi legado ya no era esta casa de piedra y bugambillas, ni las acciones que guardaba en el banco. Mi verdadero legado era la dignidad que había luchado por recuperar, la comunidad de mujeres que había tejido a mi alrededor y el amor incondicional que ahora derramaba sobre esta nueva vida. Un amor que, a diferencia del que di a mi hijo, sería un amor sabio, un amor que se entregaría libremente, pero que enseñaría, desde la primera caricia, que el respeto es el aire que lo mantiene vivo. Ahora, paso mis tardes en mi patio, inundado de sol. La pequeña Luna duerme plácidamente en un Moisés a mi lado. Desde adentro, me llegan las risas de mis alumnas del círculo de costura. A veces, Javier viene y se sienta en silencio a nuestro lado, simplemente observando, quizás aprendiendo finalmente lo que significa un hogar. No encontré la paz destruyendo la vida de mi hijo. La encontré reconstruyendo la mía sobre cimientos más sólidos, el amor propio y la dignidad. Me siento serena, me siento completa. Por fin, después de un largo viaje, estoy verdadera y absolutamente en casa. He aprendido, en el último tramo de mi largo camino, que a menudo confundimos la fuerza con la resistencia al dolor. Durante años creí que ser fuerte significaba aguantar en silencio, absorber las humillaciones para mantener una paz familiar, que era, en realidad, una mentira. Pensaba que mi capacidad para soportar era mi mayor virtud. Qué equivocada estaba. La verdadera fortaleza no reside en cuánto puedes aguantar, sino en el momento en que decides no aguantar más. No se trata de volverse dura como una piedra, sino sólida como un árbol de ahuehuete, cuyas raíces son tan profundas que, aunque el viento doble sus ramas, jamás podrá arrancarlo de la tierra que le pertenece. La fuerza verdadera es conocer tu propio valor y trazar una línea con mano firme cuando ese valor es profanado. A veces, en el silencio de la noche, pienso en Javier y en Brenda. A través de lo que me cuenta mi hijo en sus visitas, sé que siguen juntos, que luchan día a día en su pequeño mundo, que la vida les está enseñando a la fuerza las lecciones que yo no supe enseñarles con amor. Por el bien de mi nieta Luna, esa pequeña estrella que ilumina mis días,
Espero que estén aprendiendo. Ya no guardo rencor en mi corazón. El espacio que ocupaba la amargura ahora está lleno de mis flores y del murmullo de mi máquina de coser. He comprendido que el perdón no es un regalo que se le hace al ofensor, sino un acto de liberación para uno mismo. Perdonarlos fue la última cadena que rompí para ser completamente libre. La palabra familia es una palabra compleja. Creemos que la sangre nos garantiza un lugar de amor y respeto, pero no es así. La familia, he descubierto, es un jardín. No basta con que exista. Hay que cuidarlo cada día. Hay que arrancar las malas hierbas del egoísmo y la ingratitud antes de que ahoguen las flores. Hay que regarlo con comunicación y abonarlo con respeto mutuo. Y a veces, cuando el suelo se ha vuelto demasiado tóxico, la única solución es construir un jardín nuevo en otro lugar, con semillas de afecto sincero y amistad leal, y dejar que el sol de la dignidad lo bañe sin sombras que lo amenacen. Si algo he aprendido en esta vida, es que la propiedad más valiosa que una persona puede poseer no es una casa, por muy hermosa que sea, ni el dinero en el banco. La única posesión que verdaderamente importa, la única que nos acompaña, del primer al último aliento, es nuestra propia dignidad, es el hogar interior, el único santuario que nadie puede hipotecar o embargar. Te la pueden intentar arrebatar, pueden tratar de ensuciarla, pero nadie puede quitártela, a menos que tú se la entregues. Reclamar la mía fue la batalla más dura y silenciosa de mi vida, y ganarla es la herencia más importante que le dejaré a mi nieta, el ejemplo de una mujer que, al final, supo cuánto valía. Ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia con paciencia, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías soportado por amor a tu hijo? ¿O habrías luchado por respeto a ti misma? Me gustaría mucho leer lo que piensas en los comentarios. Y cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando. Me llena de alegría saber hasta dónde viajan mis palabras. Y si esta historia te ha conmovido y crees que puede ayudar a otros, te pido que te suscribas al canal y la compartas. A veces, la experiencia de una simple costurera puede servir de hilo para remendar otros corazones.